Buenos días a todos. Somos GAP, la plataforma global para pacientes con alergias y enfermedades de las vías respiratorias. GAP está dedicada a crear un mundo sin alergias, asmas y enfermedades de las vías respiratorias. Y estamos encantados de que estéis hoy aquí con nosotros para la primera de nuestras sesiones de trabajo en línea en relación con la Cumbre Respiratoria Mundial 2020. Sabemos que 2020 ha sido un año difícil para muchos de nosotros, con muchos giros inesperados, y por desgracia no podemos estar todos juntos, en vivo, en persona, en Viena, Austria, donde esperábamos estar para la Cumbre Respiratoria Mundial. Pero es una oportunidad para que nos reunamos y abordemos una serie de temas que vosotros, como miembros de GAP, pensasteis que serían útiles para construir las capacidades de vuestra organización. Por tanto, esta es la primera de las sesiones de trabajo y estaremos haciéndolas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y también estarán disponibles en nuestra página web después de las presentaciones en gaapp.org. Hoy vamos a hablar sobre la recaudación de fondos. La recaudación de fondos es a veces visto como un término sucio, un término negativo, pero hoy os vamos a enseñar cómo lo abordamos de una manera un poco diferente y esperamos que consigáis sacar de esta presentación algunas herramientas que podáis aplicar a vuestras propias organizaciones o al trabajo que estáis haciendo ahora. Primero, la realidad es que el dinero hace girar el mundo. Simplemente no puede conseguir su misión o la misión de su organización sin dinero. Es importante que empecemos a pensar en el dinero en una manera diferente, y eso es lo que se pretende con esta sesión. Vamos a compartir 3 puntos claves que pensamos que podrían guiarnos y hacernos a todos más cómodos a la hora de abordar la recaudación de fondos y el pedir dinero. Creemos que es necesario reformular esta idea en nuestra propia cabeza. No es que necesitamos dinero. Es cierto realmente que le estamos dando una oportunidad para el donante o los socios industriales para dar y buscar una oportunidad que se ajusta con sus objetivos, con sus metas y que proporciona un beneficio mutuo. Así que pensemos esto de una manera diferente. No venimos de una posición de necesidad o querer o desesperación. Sin embargo, venimos con una oportunidad que les permite involucrarse y cambiar el mundo. Así que el dinero no es una palabra sucia. Necesidad es probablemente una palabra que queramos evitar. Y queremos enfocar este tema más desde un lenguaje de oportunidad. En esta sesión vamos a hablar sobre, primeramente, nuestra percepción individual sobre el dinero, porque lo creamos o no, eso va a determinar cómo abordamos el pedir dinero y la recaudación de fondos en general. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el hecho de que la gente va a la gente. Las personas donan a personas, no a causas. Muchas veces pensamos que simplemente con decir cosas del tipo tenemos una gran misión en nuestra organización, será suficiente. Por ejemplo, nuestra organización tiene una larga historia y así que la gente debería donar a nosotros porque simplemente es lo correcto. Bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que ese simplemente no es el caso. Al final del día, las personas dan a personas, no a causas. Finalmente, vamos a aprender sobre la importancia de hacer la petición. A veces hacemos todo el trabajo previo y tenemos un caso digno de apoyo, pero no cerramos el trato. Así que tenemos que aprender a sistemáticamente hacer la petición. Y entonces, ¿por qué escucharnos a nosotros? Las cifras de Red Alergia y Asma y de GAP ponen de manifiesto que algo estamos haciendo bien. Por ejemplo, la Red de Alergia y Asma pasó de tener unos ingresos anuales en 2012 de $1 millón a 3 millones
en 2014 y 5 millones en este año 2020. En Gap hemos pasado de menos de $100.000 anuales en 2016 a $500.000 en 2018. Y a pesar de la pandemia global, esperamos terminar el año cerca de $1 millón de dólares. Estos crecimientos tan sustanciales se han conseguido principalmente gracias al equipo de recaudación de fondos de las organizaciones. Y a partir de nuestra experiencia os vamos a hablar de los diferentes tipos de fuentes de financiación y también sobre cómo hacer más efectivo el trabajo de lograr o conseguir fondos que necesitamos para avanzar en nuestra misión o en la misión de nuestra organización. Empecemos pensando un poco sobre qué pensáis sobre el dinero. La realidad es que todos venimos con una carga financiera y emocional diferente. Por ejemplo, las personas que se criaron en un entorno pobre tendrán unas emociones y unos sentimientos sobre el dinero y sobre la necesidad de dinero que serán muy distintos a esos de las personas que crecieron en un entorno rico o privilegiado. También, si eres una persona que ha sentido envidia o siente envidia de las personas que tienen más dinero, entonces eso puede influenciar tu interacción a la hora de recaudar fondos. De la misma manera, si eres rico y puede ser que te sientas culpable por tener tanta abundancia o simplemente por el hecho de tener esa riqueza. Y todo eso podría afectar a la manera en la que se interactúa en una discusión a la hora de recaudar fondos. Así que hay muchas emociones y muchos sentimientos diferentes que rodean a las personas cuando van a hablar sobre el dinero. Hay ciertas personas que piensan que por el hecho de que ganes más dinero significa que eres más listo o más inteligente. También por esa regla hay personas que piensan que al ganar menos, pues no vas a ser tan inteligente, no vas a ser tan listo. Pero al final del día, la realidad es que las personas son personas. Los ricos simplemente tienen más dinero, pero no significa que sean diferentes del resto de nosotros. La única diferencia son los recursos que ellos tienen a su disposición. Así que es importante que cada uno de nosotros resolvamos nuestra propia carga financiera y emocional, nuestros sentimientos y creencias sobre el dinero. Y tenemos que recordar que cuando entramos en esas conversaciones sobre la recaudación de fondos con individuos o con socios industriales, que no estamos pidiendo para nosotros mismos. No le estamos pidiendo a nadie que nos pague nuestra hipoteca o la factura de la luz. Simplemente estamos pidiendo que alineen sus deseos y sus intereses con esos de nuestra organización, con los intereses de nuestra misión en concreto, y que podamos crear relaciones en las que todos ganen. Recordemos que le estamos dando al donante la oportunidad o una oportunidad de invertir en cambiar el mundo. Y para ello podemos usar o cambiar algunas palabras clave. Por ejemplo, en vez de utilizar necesidad, podemos hablar de oportunidad. Cuando hablamos de donar, pues podemos hablar de invertir. Invertir en el sentido de que recibes algo a cambio. En segundo lugar, debemos recordar que las personas dan a personas, no a causas. A veces no nos damos cuenta de que en el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro, los ingresos superan los 300 miles de millones de dólares por año. Y más de un 70% de esta cifra viene de individuos, de particulares. Al final, esto lo que significa es que tenemos que construir relaciones
con las personas de uno a uno, con los individuos. Tenemos que reconocer que las personas conectan a nivel personal y al final terminan abriendo sus carteras o firmando cheques porque les gustas como persona. La persona que se encarga de la recaudación de fondos es la persona que le ha gustado, ¿vale? Entonces, las personas dan a personas, no simplemente a causas. ¿Y cómo comenzamos a construir este tipo de relaciones? Pues la clave está en escuchar. La única manera de realmente construir estas relaciones es enfocándonos en lo que le importa más a esa persona. Debemos valorar lo que ellos valoran. ¿Vale? ¿Y cómo sabemos qué es lo que ellos valoran? Pues haciendo las preguntas efectivas y escuchando al menos 75% del tiempo durante las conversaciones que tengamos con ellos. Es importante también haber hecho un trabajo previo de investigación, digamos, mirando los registros de propiedad, las evaluaciones de riqueza o donaciones benéficas que hayan hecho en el pasado. En fin, hay muchísimas fuentes de información de las que podemos sacar o intuir qué es lo que realmente le importa a esa persona en particular. Así que con estas tareas previas podemos conocer un poquito mejor la persona y saber cómo vamos a enfocar la conversación, cuáles son sus intereses, cómo podemos, digamos, alinear su trabajo con nuestra misión o con nuestros intereses y te da una oportunidad, te abre un abanico de posibilidades a la hora de darles oportunidades para asociarse con vosotros y al final crear una relación de beneficio mutuo. Lo siguiente es no olvidar hacer la petición. Podemos crear nuestro caso con argumentaciones basadas en cuál es nuestra necesidad insatisfecha. Hay que encontrar una manera de expresar esto clara y concisa, pero a la vez crear una sensación de urgencia alrededor de esa necesidad. Tenemos que hacer hincapié en por qué es importante que nos den o que donen hoy, en este momento concreto. También, como parte de nuestras argumentaciones, podríamos incluir cómo nosotros o nuestra organización va a abordar esa necesidad y cómo lo estamos haciendo mejor que otras alternativas. Un ejemplo de esto es un proyecto actual que tiene la Red Alergia y Asma enfocado en la reducción de disparidades en enfermedades respiratorias y COVID. Se sabe que hay una gran necesidad insatisfecha en la comunidad afroamericana, en particular en relación con la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, donde muchos de ellos tienen un acceso muy limitado a las pruebas del COVID. Así que se diseñó un programa que creaba una sensación de urgencia para el acceso a las pruebas de la COVID, además de a pruebas de asma y de la EPOC. Así que se trata de identificar la necesidad insatisfecha y de crear esa sensación de urgencia. Y entonces se llega a la pregunta de cómo abordar esta necesidad insatisfecha y cómo hacerlo de manera diferente a los demás. Y en este caso fue a través de la asociación con las iglesias afroamericanas. A través de esta relación clave se pudo implementar los recursos para hacer todos los tests y las pruebas en la comunidad local. Además de hacer en esa comunidad otras actividades como educación o actividades de concienciación. Así que después de encontrar esa necesidad,
crear la sensación de urgencia y compartir con ellos cómo se abordaría esa necesidad, es hora de demostrar cómo pueden ellos realmente involucrarse, cómo pueden ayudar a abordar la necesidad. A lo mejor esto es a través de dinero o tiempo, invirtiendo tiempo, o incluso otros talentos y recursos. Hay muchas maneras en las que las personas se pueden involucrar y ayudar, pero es muy importante en nuestra argumentación subrayar eso de manera clara, y es también importante a veces señalar cuáles serían las repercusiones negativas si esta necesidad no se satisfaciese. Usando el ejemplo anterior, si no se satisface la necesidad de la comunidad afroamericana con respecto a las enfermedades respiratorias subyacentes, al final acarrearán con una carga mayor, tendrán un índice más elevado de morbilidad y mortalidad debido a la actual pandemia, y se sentirán más privados de recursos, y otra vez la injusticia social, que es evidente, continuará agravándose y poniéndose de manifiesto en la comunidad local. Así que, recalcando los beneficios que saldrían de satisfacer esa necesidad, y quizás también las repercusiones negativas de no satisfacer esa necesidad. Y sería con eso con lo que nos lanzaríamos a hacer la petición. Llegados a este punto, podemos pensar qué palabras usaremos para esto, para hacer la petición. En GAP a veces usamos términos o palabras o construcciones como consideraría, ¿qué consideraría donar? ¿Consideraría ayudarnos? ¿Consideraría donar? Y muchas veces se formula teniendo algo en mente. Por ejemplo, para una petición grande podría ser ¿consideraría apoyar esta causa con $100.000? O para algo más pequeño, ¿consideraría donar $100 al mes, para apoyar esta causa? No importa cuánto o qué estemos pidiendo, lo que sí hay que asegurarse de que sea apropiado para esa persona en concreto a la que le estemos pidiendo. Pero nunca tengáis miedo de pedir, de hacer la petición. Y si dicen que no, que tengamos en cuenta que puede ser perfectamente el caso, entonces la siguiente cosa sería de preguntar, pues entonces, ¿qué es lo que consideraría? ¿Qué consideraría apropiado? Si no considera dar $100.000 para apoyar este esfuerzo, esta causa, ¿qué es lo que consideraría? Y eso abre la puerta a que se pueda hacer una segunda petición, un poco más enfocada y una vez definido mejor el ámbito en el que se puede trabajar. Así que no olvidemos los términos claves. ¿Consideraría una cantidad específica? O como si necesitásemos esta pregunta, ¿qué consideraría? Al final, la conclusión de esto es que si no preguntamos, si no hacemos la petición, no vamos a recibir. Así que, ¿cómo vamos a contar nuestra historia? ¿Cómo podemos optimizar los diferentes canales que tenemos a nuestra disposición para contar nuestra historia de la manera más impactante posible? En GAP, por ejemplo, hemos creado diferentes vídeos o testimonios de pacientes de por qué dan a la causa, por qué apoyan la organización
o de donantes que te explican por qué ellos están involucrados. Y eso lo hacemos con donantes individuales y también con donantes empresariales y cualquier otro. Y por supuesto, podemos contar nuestras historias a través de plataformas de redes sociales. Podemos utilizar esas mismas plataformas de redes sociales como Facebook o otras plataformas como Amazon Smiles o iniciativas como Giving Tuesdays. Hay muchas maneras diferentes en las que puedes pedir a tu comunidad que se involucre y apoye la misión. El marketing a través del correo electrónico es una herramienta importante y efectiva que podemos utilizar para la recaudación de fondos. Pero es importante que sepamos que hay una serie de parámetros a los que compararse o que hay que superar cierta tasa para estar utilizando la herramienta de manera efectiva. Estos parámetros serían el porcentaje de mensajes abiertos, el click-through rate, el porcentaje de personas que se dan de baja de la lista de distribución. Y tampoco podemos olvidar que más del 80% de los usuarios van a estar leyendo el correo electrónico desde un dispositivo móvil. Así que cualquier comunicación que se envíe deberá ser compatible con un teléfono móvil. En general, si el porcentaje de mensajes abiertos supera el 20% y el click-through rate es mayor del 8%, se consideraría que se está haciendo un buen trabajo. Estaría en los niveles de medios de la industria. Bueno, ¿y qué pasa con los donantes principales? ¿O quién o qué es un donante principal? Una de las definiciones sería aquellos donantes que dan más de $1.000 al año. Existe un método específico de 6 pasos para identificar y captar a este tipo de donantes. Así que el primer paso sería identificar quiénes son esas personas en nuestra base de datos, en nuestro círculo de influencia, que podrían, en principio, dar más de $1.000 por año. Después hay que cualificar a esos individuos, cómo los ordenaríamos, cómo los priorizaríamos con respecto a su compromiso y cómo construiríamos una relación efectiva. Ahora es el paso de planificar, de hacer, digamos, las tareas, de investigar, indagar y conseguir más o menos el top 10 o 20 que quieres intentar cultivar la relación con respecto a la causa durante el año. Y claro, después hay que hacer eso, cultivar esa relación durante un periodo de 12 meses con un plan claro. Así que lo ideal es tener una actividad mensual que está diseñada para específicamente captar a esa persona, involucrarle o que le llame la atención a esa persona. Quizás eso se podría hacer con un vídeo un mes, un testimonio al otro mes, después un correo electrónico. Hay muchas maneras diferentes en las que se puede hacer eso y como viene en las diapositivas, pero es importante que tengamos un plan y que nos adhiramos a ese plan durante el año. Una vez que hayamos cultivado esas relaciones, entonces nos mereceríamos pasar a hacer la petición. Se puede hacer de distintas maneras, por correo ordinario, por email y distintos formatos. Pero normalmente con los donantes principales es las visitas cara a cara las que van a ayudar a orientar los intereses específicos del donante con el programa
o la causa. Y al final eso conllevará a que el donante se preste a hacer donaciones de cuantías más grandes. Después el paso 5 seguiría negociar y cerrar el trato. Esto sería otra vez el consideraría o qué consideraría. Y finalmente el último paso sería dar las gracias al donante por su donación, por su inversión en la misión, en la organización, en el proyecto y por su tiempo. Y comenzar a planificar para la siguiente ronda de recaudación de fondos o el siguiente ciclo. Así que vemos que hay otras maneras como el correo ordinario, aunque hay que tener en cuenta que la media en esta industria es de un 5% de donaciones sin ánimo de lucro vienen a través del correo ordinario. Así que es un porcentaje bastante bajo, pero eso no significa que igual en la comunidad que se vaya a intentar captar ese tipo de mecanismo funcione bien. También otro tipo de eventos como marchas solidarias, subastas, galas, subastas online. Hay muchos tipos de eventos de recaudación de fondos diferentes. También es cierto que a causa de la COVID y en este contexto de pandemia es un poco más difícil y hay algunas cosas y muchos eventos que han tenido que ser trasladados a un contexto virtual, en línea. Pero hay muchos ejemplos de cosas que las personas creativas que las personas han conseguido hacer de cambiar eventos que iban a ser in situ en directo a eventos online con el fin de seguir con la recaudación de fondos. Por último, no nos olvidemos de los testamentos solidarios. Será una parte muy específica de la comunidad a la que os dirijáis, pero tendrán normalmente la habilidad en su testamento de asignar parte de su herencia a vuestra organización. Durante los últimos 7 u 8 años hemos tenido la suerte de tener 1 o 2 casos de testimonio solidario y sin duda nos ha ayudado a mantener la visión de nuestra organización y a poder seguir adelante con nuestros proyectos. También a honrar la vida y el legado de la persona que estableció este testamento solidario. La elección del momento oportuno importa. Y además también es importante cómo se aborda la petición en diferentes momentos del año o para diferentes motivos. A veces, a principios del año, hacemos una reflexión sobre el impacto de la campaña. Aquí contestamos una serie de preguntas y hablamos sobre qué se esperaba lograr, qué se logró, hablamos sobre algunas de las estrategias usadas y sobre el progreso del proyecto y de las capacidades singulares que nuestra organización ha demostrado a través de este proyecto. Al crear unos argumentos cortos y breves, eso ayuda a que la comunicación sea más eficiente y también a apelar a nivel emocional con el donante que está conectando con la causa. Así que no tengáis miedo de contar historias impactantes, que tengan emoción y también de demostrar y aportar pruebas de que vuestra organización cumplirá y ayudará a satisfacer esa necesidad insatisfecha de la que se habló. En nuestro matiz de petición tenemos que proponer o tener diferentes maneras de dar. Por ejemplo, un compromiso mensual o fondos generales
o algún proyecto específico. Es importante que haya una variedad. También hay que pensar en ofrecer diferentes cantidades. Podemos empezar diciendo donaciones de 25 o 50 dólares y después pasar a, por ejemplo, cantidades de 100, 250, 500 o 1000. Pero hay que ofrecer una variedad para que esté disponible y que todo el mundo pueda participar, pueda involucrarse. También es importante prestar atención a la campaña de narrativa. A veces tenemos esas historias impactantes sobre cómo nuestra organización le ha cambiado la vida a un paciente. Y es importante captar eso, ya sea a través de un vídeo, en un testimonio escrito, de cualquier manera. Es importante captar eso y hacérselo saber a nuestra comunidad, a la que nos queremos dirigir. Y varias semanas más tarde, entre 2 y 3 semanas, hacer una campaña que se llama de eco, que se basa en esa historia que previamente has difundido. No penséis que simplemente porque se envió una vez, que a todo el mundo en vuestra red le ha llegado o lo ha visto o pudo contestar. Así que la idea detrás de la petición de eco es que se mande una vez y después, 2 o 3 semanas más tarde, se vuelva a mandar. También es importante las campañas de días significativos. Tenemos muchas oportunidades como el Día Mundial de la EPOC, el Día Mundial del pulmón, el Día Mundial del asma o el Día Mundial de las enfermedades raras. Y debemos aprovechar eso para mandar información, para hacer campaña en esos días. También tenemos la oportunidad de, después de hacer la memoria anual de la organización, que la mandemos de manera electrónica o incluso por correo ordinario a algunos de los donantes y usarlo como una oportunidad para crear otra campaña de petición. Podemos hacer otra petición para continuar a financiar estos proyectos o continuar para que la misión avance o simplemente para trabajar con la organización. También hay que ofrecer diferentes maneras de responder a la campaña y de la misma manera que hay posibilidad de donar diferentes cantidades, también tiene que haber diferentes maneras de dar. Eso podría ser a través de un mensaje de texto, que ahora es un sistema bastante innovador y que de hecho están usando muchas iglesias para recaudar fondos. También se puede pedir que por correo ordinario se manden las donaciones con un cheque o algo, o que creen una domiciliación bancaria mensual o anual, o incluso también se puede aceptar donaciones a través del teléfono. Pero es importante pensar en diferentes maneras, porque al fin y al cabo diferentes subconjuntos o subgrupos de nuestra comunidad o de nuestros financiadores van a querer donar maneras muy muy diferentes. Ahora vamos a hablar sobre los socios industriales. Cuando se trata de socios industriales es muy importante cuando se trata con organizaciones médicas, farmacéuticas o de aparatos médicos, es importante conocer las reglas. La realidad es que la mayoría de los socios industriales existe para avanzar la ciencia y ayudar a los pacientes a acceder a tratamientos. Pero hay restricciones legales y éticas de cómo pueden participar. Es importante darnos cuenta que muchas veces estas relaciones con los socios industriales no son específicas para un producto, para un proyecto, sino que tienen que crear una relación beneficiosa para ambas partes, en las que todos ganemos.
Así que nos podemos enfocarlo en cosas como concienciación de enfermedades, educación, apoyo, acceso a tratamiento, reglamentos y ese tipo de cosas, e investigación. Esos son los principales temas, las principales áreas en las que la mayoría de los socios industriales están interesados y a los que están dispuestos a apoyar. Hablamos de los socios industriales, pero no hablamos de un producto específico. Si estáis en un área terapéutica específica, como por ejemplo hablando de la EPOC o del asma, entonces está bien hablar sobre la enfermedad, sobre su concienciación o la educación que hay alrededor de esta enfermedad, sin entrar específicamente en una única manera para tratar esta o de tratamiento de esta enfermedad. También debemos recordar que en muchos casos existen restricciones y requisitos reglamentarios para la transparencia y para asegurarse o asegurarnos de que se están siguiendo las reglas. También hay algunas consideraciones éticas que deberíamos hacer. Nosotros siempre pensamos en, ¿es esta una organización que tiene unos valores parecidos a los de GAP? ¿Tienen una reputación decente? ¿Demuestran integridad? ¿Nos permiten operar de manera independiente? También tenemos una regla de que no aceptaremos más del 25% de nuestro presupuesto total de una sola fuente. Esto ayuda a garantizar que no haya una sola organización detrás ejerciendo mucha influencia o control sobre el presupuesto de la red o de la organización. Y no es que la industria venga y diga, tengo este dinero y quiero hacer este proyecto. Debería ser que tengamos conversaciones sobre qué es importante para ellos, qué es importante para nosotros y cómo podemos trabajar juntos. Así que vuestra misión no debería cambiar solo porque haya cambiado la manera de financiar. Y es también importante considerar si tenemos un financiador único o un programa de múltiples financiadores. En algunas ocasiones hemos hecho proyectos con un financiador único, pero preferimos hacerlo con dos o tres industrias, con dos o tres empresas que vengan y nos apoyen para el mismo proyecto de concienciación, educación, apoyo o investigación. Recordad que cuando estemos tratando con socios industriales y estemos haciendo relaciones un poco más formales, que requieren más tiempo, más formalidad, cuando se trata de las propuestas y los contratos. Así que habrá que dedicarle más recursos para desarrollar estas propuestas, los argumentos y esto consumirá más tiempo en la creación y la comunicación de nuestros argumentos. También tendréis que entrar en contratos, acuerdos contractuales formales con el financiador para cuando son sumas de dinero importantes. Y también es importante en este punto recalcar quién es responsable de qué y cómo las dos organizaciones van a trabajar de manera conjunta. Otro tema que es relevante aquí es la participación de la Junta y de la Junta Directiva de nuestra organización. Porque una de las maneras de la que hemos aumentado nuestro patrimonio, nuestro presupuesto también, es trabajando y haciendo crecer nuestra junta directiva y cambiando las expectaciones de la junta.
Un ejemplo de esto sería implementar una norma de dar y de recibir. Por ejemplo, cada miembro de la Junta debe dar a la organización o recibir 2.500 dólares por año, o en donaciones o de otra manera. Puede ser que ellos mismos firmen un cheque de 2.500 dólares, o puede ser que nos pongan en contacto con otros donantes o financiadores, o que acojan algún tipo de evento de recaudación de fondos en su casa o en su ciudad o en su pueblo. También puede ser un caso de un modelo del tiempo, talento y tesoro. El tiempo pues sería donar X números de horas a la organización para llegar a ese objetivo. Talento puede ser una persona capacitada que puede donar sus talentos y sus habilidades, por ejemplo, un auditor, para ayudarnos y apoyarnos durante la auditoría del año. El tesoro es normalmente esos recursos financieros. Pero claro, normalmente se diría que los 2.500 dólares al año no son obligatorios. No se le pediría a alguien que abandonase la junta directiva porque no pueda contribuir esa cantidad o que no haya llegado a ese objetivo. Pero sí que está esa expectación y se habla de eso de manera abierta, y es una buena manera de conseguir que la junta directiva participe de manera activa. A veces incluso estos métodos pueden ayudar a mantener más donantes. Sorprendentemente, el porcentaje de donantes que vuelven año tras año a una organización es de 46%. Y eso es un número universal. Así que hay que buscar diferentes maneras para intentar captar donantes nuevos, o para donantes que ya lo han sido en el pasado o que lo son actualmente, o incluso posibles donantes. Pero tener esa variedad de estrategias o enfoques para retener a los donantes es clave para continuar a construir nuestra estrategia de recaudación de fondos. Bueno, llegamos hacia al final de la presentación y nos gustaría recalcar ciertos puntos de los que hemos hablado durante esta sesión. Recordemos pensar sobre nuestros sentimientos y emociones individuales y personales acerca del dinero y cómo vamos a lidiar con nuestra propia carga financiera y carga emocional. Y no dejemos que nuestra experiencia personal o nuestra historia personal nuble nuestra perspectiva o nuestra visión sobre cómo abordar el tema de la recaudación de fondos para nuestra organización. Recordemos que no estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo, o más bien dándole la oportunidad de invertir en algo que servirá para cambiar el mundo. Recordemos también que las personas dan a personas, no dan a una causa abstracta nebulosa. Así que no vale simplemente tener una misión, una visión o unos cuantos valores ahí puestos, sino que tenemos que realmente conectar con las personas, crear relaciones, aprender sobre lo que ellos valoran. Y después no nos olvidemos que al final del día tenemos que hacer esa petición. Por ejemplo, no hay manera posible de que podamos lidiar y poner fin a las muertes y al sufrimiento debidas a las alergias, al asma o a enfermedades relacionadas en los Estados Unidos sin dinero. Y sin que nos dé vergüenza, debemos pedir ese dinero para la misión o para la organización y para la causa.
De la misma manera, si queremos crear un mundo sin enfermedades respiratorias, sin asma, sin alergia, sin COVID, no hay manera de hacerlo sin dinero y sin recursos. Así que realmente recalcamos la importancia de cambiar este término sucio de recaudación de fondos en algo positivo, que es necesario para cambiar el mundo. Para eso, recordemos siempre por qué hacemos lo que hacemos. No es lo que las personas dan, es por qué dan. Así que comencemos siempre con ese por qué damos. Recordémosles después otra vez por qué. Y acabemos también con por qué hacemos lo que hacemos. Y así os prometemos que la recaudación de fondos cambiará y pasará de ser un término sucio a un término positivo. Y con esto vuestros esfuerzos de recaudación de fondos serán muy exitosos.